Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para enterarte de las últimas novedades. Nos vamos a centrar en el tema del día, que va a ser los espartanos. La historia griega destaca a dos pueblos en particular, espartanos y atenienses, que, aunque provenientes de los mismos orígenes raciales, elaboraron muy distintas formas culturales y fueron imitados, cada uno de ellos, por muchos de sus hermanos. Pueden así ser considerados como los paradigmas de todos los pueblos helenos. Es decir, son el modelo de polis griega hacia el siglo V a.C. Esta importante ciudad griega presentaba características muy particulares que la diferenciaban notoriamente de las restantes poblaciones helenas. Estaba situada en el Peloponeso, en la región llamada Laconia y también Lacedemonia. Había sido fundada por los dorios, los que tras vencer a los aqueos, micenos, los antiguos dueños del Peloponeso, los redujeron a servidumbre y los trataron como ilotas, o mejor dicho, esclavos, obligados al cultivo de las tierras en beneficios de sus amos. De esta manera ya tenemos un primer escalón de la pirámide social espartana, los ilotas, es decir, los esclavos. Los verdaderos espartanos o lacedemonios eran aquellos nacidos en la ciudad solamente. Todos los restantes, aún así eran de raza doria, eran llamados periecos o extranjeros y carecían de derechos políticos. Entonces, retomemos nuestra pirámide social. La base está compuesta por los ilotas o esclavos. En el medio tenemos que colocar a los periecos o extranjeros que carecían de derechos políticos. Y en la punta de nuestra pirámide a los verdaderos espartanos o lacedemonios, quienes eran las personas nacidas en la ciudad de Esparta. Y, por supuesto, tenían derechos políticos. Los espartanos eran militares, un pueblo militarista. Y para mantener esta situación de supremacía, los espartanos se convirtieron en un pueblo militarista donde su vida giraba en torno a todo tipo de actividad bélica. El espartano nacía soldado y las familias cedían sus derechos sobre sus hijos al Estado. Es decir, el niño nacía y era entregado a las autoridades para que lo entrenen y se convierte en un buen soldado. Los hombres vivían en cuarteles, en permanente adiestramiento militar, sometidos a una férrea disciplina que fortalecía su físico y templaba sus espíritus, y solo disponían de contados días para el descanso hogareño. Los guerreros espartanos eran conocidos por sus armas. Estas eran el arco, la lanza y la espada corta. A diferencia de lo que ocurría en Atenas, donde la mujer estaba recluida al hogar, no salían de la casa y recibían una educación muy elemental, en Esparta la mujer era mucho más libre que en Atenas y disfrutaba de una práctica igualdad con los hombres. Ahora bien, sin derechos políticos, ¿no? Recibían una dura instrucción física también y era frecuente que participaran en competiciones atléticas. Por su parte, los niños pasaban a depender del Estado apenas cumplían 7 años y concentrados en colegios donde recibían una rudimentaria instrucción limitada a las siguientes actividades: aprender a leer, a escribir y a hablar con laconismo, es decir, empleando el menor número posible de palabras.
El resto del tiempo estaba dirigido a prepararlos para ser buenos soldados al servicio de la patria. Tal es la educación militarista que recibían estos niños que vamos a ver una fuente en la cual se retrata cómo era la vida espartana, cómo era este vínculo entre madre e hijo relacionado con la carrera militar que llevaban a cabo los espartanos. Dice así: una madre sale al encuentro del correo. ¿Qué noticias traes? Le responden: tus 5 hijos han muerto. No es lo que pregunto, dice ella. ¿Ha salido Esparta victoriosa? Sí, le responden. Ella, con triunfo, responde: entonces corramos a dar gracias a los dioses. Con esto estamos queriendo decir que muchas veces a la madre le importaba que su hijo sea victorioso en la guerra o que dé su vida por Esparta antes de que vuelva con vida hacia su patria. Sigue la fuente. A una extranjera que les decía a las espartanas: vosotras sois las únicas mujeres que domináis a los hombres. Es que también somos nosotras las únicas que damos hombres al mundo. Acá está representando el rol y fortaleza que tenían las mujeres en la vida espartana. Sigue la fuente. «Qué corta es mi espada», decía un joven soldado a su madre. Entonces la madre, con mucha confianza, le decía a su hijo: «Darás un paso más», le respondió. Otra madre, al entregar el escudo a su hijo, a punto de salir para la guerra, le decía: «Vuelve con él o sobre él», es decir, victorioso o muerto. Con esto nuevamente relatamos la importancia de la victoria militar para los espartanos, al punto que las madres confiaban en que sus hijos iban a salir victoriosos o, de lo contrario, muertos, en el sentido de que si retornaban de la guerra vivos, significaba que no habían triunfado, y esto era un acto de cobardía. La mujer buscaba que su hijo sea un buen soldado y que dé su patria por Esparta. Que dé su vida por Esparta. Ahora vamos a hablar acerca del tipo de gobierno que había en Esparta. El gobierno era aristocrático y militarista. Se supone que este gobierno había sido organizado por un legislador que es Licurgo, un personaje legendario de cuya existencia real se tienen algunas dudas porque no existen muchas fuentes que lo comprueben. El régimen político en Esparta, que no se alteró durante siglos, incluía 2 reyes de familias rivales y de escasa autoridad encargados de presidir los ejercicios militares y funciones religiosas. Después continuaban los 5 éforos, con funciones ejecutivas, y eran los verdaderos gobernantes de la polis espartana, y supervisaban todas las restantes autoridades. Seguido de un consejo de 28 ancianos a la que se le llamaba la Gerusía, en donde estos 28 ancianos eran ciudadanos de más de 60 años y tenían a su cargo la elaboración de las leyes y la administración de la justicia. Por último, en Esparta, como también en la polis ateniense, hay una asamblea popular a la cual se le llama Apelia, de la que formaban parte todos los espartanos mayores de 30 años, la cual aprobaba y desechaba sin discutir a mano alzada las leyes propuestas por los gerontes, es decir, los miembros de la Gerusía. Si bien podemos ver que hay una aparente intervención del pueblo en las decisiones políticas, a diferencia de Atenas, en donde prevalece la democracia, el mecanismo del gobierno en su conjunto en Esparta nos indica que los espartanos constituían una aristocracia militarista, es decir, dominada por el gobierno de unos pocos que se repartía entre los reyes y la Gerusía y los éforos. Y tenemos que establecer que en Esparta la forma de gobierno prevaleciente es una diarquía con sucesión hereditaria. ¿Por qué? Recordemos, hay 2 reyes que funcionan en lo político, militar y religioso. Uno de esos reyes ocupaba
los asuntos militares y el otro se ocupaba más bien de lo religioso y los asuntos internos de la polis. Algo a destacar de la historia de los espartanos es que en el siglo V a.C. hubo conflictos permanentes. Las polis griegas se unieron para enfrentar la expansión del imperio persa sobre Grecia. Hacia el siglo V, los persas expandieron su imperio hacia Tracia, Macedonia y Asia Menor. En este proceso fueron conquistando a las colonias griegas de origen jónico que estaban en las costas de Asia Menor. Así, estas poblaciones quedaron obligadas a pagar tributos y a realizar servicios militares para los persas. Este enfrentamiento da comienzo a las llamadas guerras médicas, llamadas así porque los griegos confundieron a los persas con sus vecinos los medos. El conflicto se desarrolló en 3 etapas, entre 490 y 449 a.C. Vamos a centrarnos en la Segunda Guerra Médica, que va del 480 al 479 a.C. Consideramos porque el ejército espartano aquí tiene un rol importantísimo. Después de la muerte de Darío, rey persa, que intentaba subyugar a Grecia bajo el dominio de los persas, su hijo Jerjes I pasó varios años en la planificación para la segunda invasión al reunir un enorme ejército y una armada naval. Esta invasión comenzó en la primavera del año 480 a.C., cuando el ejército persa cruzó el Helesponto y marcharon a través de Tracia y Macedonia hacia Tesalia, cuyas ciudades se rindieron a Jerjes. El avance persa fue bloqueado en el paso de Termópilas por una fuerza aliada bajo el rey Leónidas I de Esparta, al mismo tiempo que la flota persa fue bloqueada por una flota aliada en el estrecho Artemisa. En la famosa batalla de las Termópilas, el ejército aliado, espartano, frenó al ejército persa durante 2 días, antes de ser atacado por el flanco desde un paso de montaña, tras lo cual la retaguardia aliada griega fue atrapada en el desfiladero y aniquilada. Para recordar la hazaña de Leónidas y sus 300 espartanos, vamos a ver la siguiente fuente histórica, que dice así: Jerjes escribió al jefe griego: si te rindes, te daré el imperio de Grecia. El general Leónidas le contestó: antes de traicionar a mi patria, prefiero morir por ella. El rey persa insistió: rinde tus armas. El griego replicó: ven a buscarlas. El heroico Leónidas sucumbió en la batalla, puesto a su cuerpo en una cruz para escarmiento por Jerjes. Fue recogido piadosamente por sus compatriotas, inscribiendo en el monumento que perpetuó su memoria una frase de Simónides: caminante, ve a decir a Esparta que perecimos aquí por obedecer sus leyes. Un traquinio comentaba a su jefe: los dardos de los persas son tantos que oscurecen al sol. Mejor, dijo el general, combatiremos a la sombra. Con esto queremos ver que si bien los 300 espartanos con el rey Leónidas sucumbieron, es decir, fueron derrotados por Jerjes en la batalla de Termópilas, claramente aquí se ve el heroísmo y el patriotismo que tenían en su corazón los espartanos. Y que con la frase final en que dice combatiremos a la sombra, quiere decir que si bien fallecieron en el combate, en el inframundo seguirán combatiendo a los persas. Bueno, hasta aquí nuestro tema de hoy, que fue la sociedad espartana. Comparamos las características principales de esta polis con las de Atenas y vimos la batalla de Termópilas, evento importantísimo dentro de las guerras médicas. Bueno, chicos, que estén muy bien. Nos vemos en las próximas. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.